Que ya estamos en contacto con el doctor Rómulo Pizarro, él fue ministro del Interior. ¿Cómo está, Rómulo? Tenga usted muy buenos días. Rodolfo, buenos días. ¿Cómo está? Un saludo a todos sus seguidores de Pulso Informativo. Estamos listos con Rudecindo para hacerle algunas interrogantes. La primera es, ¿cómo debe hacerse una reforma de la policía? Porque la decisión del gobierno, entiendo, ya está tomada. Lo hemos escuchado al premier, la hemos escuchado también a la presidenta. ¿Cómo debe hacerse esto? Y si usted recuerda, ¿cuándo fue la última vez, ya de veras, que se hizo una reforma de la PNP? Bueno, también mi saludo a Rudecindo. Nos acabamos de ver el miércoles pasado. Entrando a lo de la Policía Nacional del Perú. Primero tenemos que considerar que la Policía Nacional del Perú es la institución tutelar de la seguridad para los ciudadanos como nosotros, ¿no es cierto? No es la Fuerza Armada, es la Policía Nacional del Perú. Desgraciadamente, en los últimos años, la Policía Nacional ha sido vista por los gobiernos, ya sea convocando a Consejo de Seguridad Nacional, el CONACEP, la compra de un avión, pero nunca se han puesto a pensar que el grave problema de la Policía Nacional es la autoestima del policía, ese ciudadano que cada día se pone un uniforme y sale afuera, y cada día el respeto de la ciudadanía hacia un policía es menor. Hay casos, lo sabemos y no podríamos volver a retomar este tema, ¿no? De casos de corrupción, de mala práctica, etcétera, etcétera. Rómulo, insisto Entonces, con la pregunta, entramos. ¿cómo debe hacerse una reforma de la policía? Bueno, ahí justamente iba el punto. Tiene que ser desde dentro. No pueden haber terceros que opinen sobre esto. Es desde dentro, dentro de la propia institución. Habrá que buscar los métodos más adecuados, practicarlo, mirar, hacerles un FODA de repente, pero tenemos que considerar que esa institución no la pueden solucionar personas que creen que conocen de seguridad ciudadana o que opinen alegremente sobre lo que sucede en la policía. ¿A quiénes se refiere, Rómulo, por favor? ¿A quiénes se refiere usted? No, hay una serie de opinólogos que hablan sobre una reforma policial. No es la primera vez de la reforma policial. Entre el año 2001 y 2002 se habló también de una reforma policial y lo único que terminó siendo fue sacando una cantidad de policías y luego introduciendo otra cantidad también que de repente no eran los mejores. Lo que tenemos que hacer seriamente es pedir, sí, apoyo, pongamos a la policía española, a la policía inglesa, es la SOCA, pongamos, para que traten junto con la propia policía de diseñar un marco nuevo para lo que se nos viene con respecto a los temas de seguridad. Correcto. ¿Qué cosa tenemos que hacer? Última pregunta antes de la de Rudecindo. ¿Qué cosa, desde su impresión, es lo más grave que ocurre en la PNP? Una sola cosa. ¿Qué cosa? Algunos dicen corrupción. ¿Puede ser cierto? No, bueno, mire, quizás una sola cosa nos vamos a quedar cortos, pero una de ellas es, imagínense, los últimos 3 comandantes generales son cuestionados, inclusive el actual, porque tiene llamadas con Juan Silva. ¿Es malo o no es malo? Pero estamos hablando de gente que la máxima autoridad dentro de la policía es el comandante general. Podemos recordar varios comandantes generales que merecen todo nuestro respeto, pero mire, en un periodo tan corto, el general Vera, ¿no? que pensábamos que no conocía, y conversando con una persona como el español, ¿qué información le podía dar? Que le daba información privilegiada. Oiga, ¿sabe qué? Estamos mal. Un hombre que por lo menos ya tenía 30 años en la institución policial, ¿es el quedarse con el cargo? Eso es lo que tenemos que solucionar y por eso digo que desde dentro de la policía, con apoyo de otras policías, la reforma. Muy bien. No es una reforma política, tiene que ser una reforma institucional. Correcto, Rudecindo Vega. Siguiendo la reflexión, Rómulo, y un gusto verte, siguiendo la reflexión tuya, una pregunta muy pequeñita y puntual. ¿Crees que el actual gobierno, en las circunstancias en que está, podría impulsar una reforma institucional de la policía, como lo dices? Desgraciadamente, por la forma en que la están tratando y como lo están diciendo, no. Y lo único que se va a conseguir es todavía hacerle más daño a la institución. Eso es claro, conciso, en una sola respuesta breve.
Y siguiendo ese tipo de reflexión, ¿qué opinión te merece a ti que en después del rol que ha cumplido la policía en el marco de estas protestas con las personas asesinadas dentro de ellas, salga el Premier y diga, en realidad nosotros no conocíamos de la parte operativa, esa parte operativa le corresponde al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú? O sea, prácticamente lo que el Premier ha dicho es, ellos son los que saben, ellos son los responsables y nosotros no políticamente. Bueno, eso otra vez decimos le hace daño a la institución o a los que cumplen las órdenes. Esos policías que tienen que arriesgar su vida y hay veces responder a un ciudadano que está protestando en ese momento y no tiene las armas o de repente responde porque no hay un buen plan para ese efecto. Y a mí me preocupa mucho que el primer ministro diga que ese es un problema del comando, pero los planes operativos los aprueban los representantes políticos del gobierno, es decir, el ministro de Defensa y el ministro de Interior, dependiendo de cada uno. Si no, nos vamos a tener que volver al baguazo para recordar algunas historias, y creo que no es bueno. Entonces, Rómulo, voy a juntar las dos preguntas y con tus comentarios y tus respuestas. O sea, si el gobierno no está preparado institucionalmente o no están dadas las condiciones para impulsar una reforma institucional, si además ha perdido autoridad moral, vamos a decir, por tirarles la pelota en este marco de las protestas, impulsar o es un distractivo o va a ser un mamarracho, vamos a decirlo en esos términos, una reforma policial por este gobierno? Yo creo que tú lo has dicho de manera clara, simple. O sea, a ver, nosotros tenemos que pensar que una reforma policial no la vamos a sacar de un sombrero como si fuera un acto de magia. Tiene que ser algo preparado, consensuado, tienen que venir muchos actores. Tenemos que pensar además qué va a necesitar la policía, porque ¿qué es la reforma? Simplemente cambiar la parte de los ascensos, que el Ejecutivo tenga más posibilidades de, digamos, poder manejarla. Uy, lo perdimos. Rómulo, ¿nos escucha? A ver si su audio parece que se bajó, a ver si mejoramos la señal. Bueno, interesante lo que nos dice el exministro del Interior respecto de cómo que este gobierno no está preparado para hacer una reforma, considerando el contexto además político, ¿no? Claro, mira, Rodolfo, con un gobierno tan desinstitucionalizado, y lo escuchas a Rómulo, si la policía necesita es una reforma institucional y el gobierno está tan desinstitucionalizado, tan débil, ¿cómo puede impulsarlo? Más aún, si es que quisiera hacerlo desde adentro, ¿cómo lo hace desde adentro si es que se ha encargado de tirarle barro a la policía? Muy bien, lo hemos recuperado de nuevo a Rómulo Pizarro. Rómulo, continúe, por favor. Se cortó el audio en algún momento. Siga, por favor. Y debe ser una mano negra. Bueno, yo lo que sigo la línea de Rudecindo es que creo que esto ha sido una presión política y como últimamente hay algunas, digamos, acciones que se están haciendo para tratar de aquietar la convulsión política que vivimos en el día a día, los españoles, los problemas de los generales, las llamadas, el ministro Heiner que estaba acá muy bien en La Molina, pero bueno. Lo claro es que debemos de pensar en que una reforma debe ser tomada, y esto respaldado por todos los ciudadanos, con el debido respeto, la cautela y que no tenga implicancias políticas, porque si no vamos a dar más poder del que ya tienen algunos. Así para olvidarnos de hablar de parentescos, olvidarnos de hablar de poner a las personas en la dirección de inteligencia, de poder levantar, digamos, a la persona que es amiga o que está a favor nuestro. Debemos de institucionalizar nuevamente la Policía Nacional. Y quiero decir que hay un proyecto, no será extraordinario, pero bueno, con respecto a los ascensos que lo han presentado en el Congreso. Ayer lo escuchaba
al general Quiabra. Y es cierto, démosles un comienzo para que estos ascensos no se arreglen con 20.000, con 30.000, con 40.000 dólares, pongamos, y que una persona que en su vida ha sido honesto, ha trabajado y todo, no tenga la posibilidad de tener el ascenso que merece. Muy bien, para cerrar el tema de la corrupción, que hace ratito se lo preguntaba a Rómulo Pizarro, usted conoce al monstruo por dentro, usted ha sido ministro del Interior, es verdad que también tiene amigos dentro de la institución y en la institución no todo es malo, pero ¿es un exceso o es algo cierto aquello de que hay mafias enquistadas al interior de la policía, incluso desde las escuelas de formación de la PNP? Bueno, eso lo sabemos perfectamente. Inclusive hubo una ministra que dijo que el 35% de la Policía Nacional era corrupta en su momento. No sé cómo sacó ese estudio, pero al decir eso estamos metiendo a todos en el mismo saco porque no se identifica. Es claro que hay que hacer una tarea de limpieza, es cierto, y los mismos policías conocen quiénes están metidos en este tema. No nos olvidemos que la policía combate el narcotráfico y el narcotráfico es el primer generador de corrupción, el que pone más dinero encima de la mesa. Pero no solamente en el caso de la Policía Nacional. Sabemos perfectamente con el tema del narcotráfico, tendríamos que ir al Poder Judicial, tendríamos que ir a la Fiscalía, tendríamos que ir a las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos un grave problema en el Perú y no podemos pasarlo sin que ningún gobierno lo tome en cuenta, por lo menos los últimos 3 gobiernos. La policía enfrenta al narcotráfico, decía usted, y hace cuestión de 2 semanas más o menos nos enteramos todos de la detención de militares, pero también de policías en actividad involucrados, digamos, con el tráfico de las drogas. Eso fue con la captura de La Leche, el apelativo que tiene, y él es de los intermedios, no estamos hablando de los grandes. Si tenía su servicio a un capitán, pongamos, de la Fuerza Armada, del Ejército, y a otros 2, ¿para qué? Para que le faciliten, Rodolfo, sigo insistiendo eso, para que le faciliten las armas, para que les faciliten las municiones. Hasta ahora no tenemos ni siquiera un buen control. Hablamos y nos escandalizamos de que los delincuentes tienen armas. Todos los días decimos eso. Pero nos ponemos a pensar cómo entran las armas o es algo que se puede comprar en un supermercado. Rudecindo. Sí, Rómulo, quizás esto lo hemos conversado tanto, pero el tema de la corrupción, que es cierto, está ahí metida institucionalmente dentro de la policía, como lo está dentro del ejército, dentro del Poder Judicial, Ministerio Público, como lo señala, pero también está en el Congreso y en el propio Poder Ejecutivo. Algunas veces lo hemos señalado, ¿no? O sea, el punto cumbre de la corrupción y de cómo influyó el narcotráfico en el Perú está en cómo controlaba Montesinos las avionetas de traslado y de tráfico de cocaína en la selva, en su vinculación con el Vaticano, y cómo les cobraba por cada vuelo. Entonces, en ese concepto, si esto ya es un tema tan metido de tantos años, ¿cuál crees que deberían de ser algún mecanismo que por lo menos trate de orientar? Porque claro, una cosa es el narcotráfico, pero también está el contrabando, la minería ilegal, la tala ilegal, ¿verdad? La trata de personas, o sea, vamos a decir, la criminalidad organizada, es decir, hay prácticas, hay negocios turbios, ilegales tan masivos que obviamente no se realizarían en la forma que se realizarían si es que no tendrían contactos dentro de las instituciones que estamos hablando. Bueno, Rudy, en este caso, la Policía Nacional lo que tiene que hacerse es profesionalizarse. Volvamos a tener la posibilidad que el ciudadano comience a respetarlos y el policía se siga también sintiendo respetado por los demás. Que las autoridades del caso no manipulen las diversas áreas de la propia institución, porque sabemos que hay regiones, que hay direcciones y que muchas veces por la amistad, compadrazgo de algunos malos elementos, aceptan ir a esos cargos contra los buenos elementos. Una reforma policial sí, es necesaria, profesionalizar más, capacitarlos, ver la autoestima del policía. Hace poco escuché al ministro del Interior, pongamos a hablar de que hay problemas psicológicos. Sí, pues claro, bueno, hay problemas psicológicos, hay que darle solución.
O sea, no es solamente decir todos los problemas que pueda tener esta institución. Sin embargo, y tú lo sabes también, Rudy, el problema es también el Ejecutivo, el Congreso y las otras autoridades. Y mientras tanto, el policía todos los días sale y de repente el propio ciudadano es que le ofrece dinero. Le ofrece dinero. Los ciudadanos también tenemos que comenzar a aprender de respetar a esa persona. Felizmente los sueldos hoy día son mejores que en la época que nosotros estuvimos, pero sin embargo lo que necesitamos es una nueva policía, pero una policía más profesional. Hasta Scotland Yard, en el caso de Inglaterra, tuvo una nueva reformulación. Y miren, estamos hablando de Inglaterra, de Scotland Yard, y se transformó en algo que se llama la SOCA. Profesionalizaron, pusieron unidades operativas especializadas. O sea, acá tenemos de repente un policía que está especializado en investigación y deberíamos enviarlo a capacitarse con las diversas técnicas que hay hoy día en el mundo, y de repente mañana lo cambian a Juliaca porque el primo del amigo del congresista nuevamente ha cambiado al otro. Esas cosas son las que tienen que cambiar. Muy bien. Rómulo, ha sido muy amable. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Verlos. Gracias a Rómulo Pizarro, exministro del Interior.